Jóvenes, ahora veamos a una de las altas culturas más importantes en la historia del Perú. Y empecemos con la cultura chavín, la cultura chavín de Huántar. La cultura chavín de Huántar pertenece a una etapa llamada el horizonte temprano, llamado también el formativo. ¿Sí? El formativo. Es más, la cultura chavín de Huántar es la cultura más importante en el formativo. Mira, la cultura chavín de Huántar es la primera alta cultura del Perú. Es la primera alta cultura del Perú, ¿de acuerdo? Sociedad compleja, sociedad evolucionada. Julio Cetello decía en 1919 que Chavín de Huántar es la cultura matriz del Perú, la cultura matriz o la cultura madre de la alta cultura andina. Porque las culturas posteriores a Chavín de Huántar heredaron algunos conocimientos, algunas tradiciones, algunas características propias de Chavín de Huántar. La cultura tiahuanaco, la cultura huari heredaron a Chavín de Huántar, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿dónde se ubica Chavín de Huántar? En el Callejón de los Conchucos, en el lado oriental de la cordillera, departamento de Ancash, frente a la selva. En el Callejón de los Conchucos, lado oriental de la cordillera, entre los ríos Moixna y el río Huachexa. ¿Sí? Jóvenes, en esta zona, la actividad económica más importante fue la agricultura. Es más, Chavín de Huántar representó la consolidación de la agricultura en el mundo andino. Si la agricultura aparece en el Arcaico Superior, pero se consolida con Chavín de Huántar. La agricultura fue la actividad económica más importante, además de la ganadería, el comercio y otras actividades. Pero la agricultura fue la actividad económica más importante. En el Callejón de los Conchucos, en esa zona, las tierras son de secano. ¿Qué significa tierra de secano? Tierra que depende de las lluvias. Por lo tanto, si no hay lluvia o si no llueve, no hay producción, ¿no? Entonces, si las tierras son de secano, ¿qué se necesita conocer? Se necesita conocer los ciclos del agua, lluvia o sequía. Por lo tanto, la agricultura está ligada a la astronomía, que permite conocer justamente los ciclos del agua. En el Callejón de los Conchucos, ahí se ubica, entre los ríos Moixna y Huachexa, ahí se ubica el complejo arqueológico más importante, el templo de Chavín de Huántar, que es el complejo arqueológico más importante de esta sociedad. ¿Qué características tiene el templo de Chavín? Está hecho de piedra, forma piramidal trunca, con los muros inclinados hacia el interior, con presencia de patios o plazuelas hundidas de forma rectangular. Y además, lo que llama la atención es que tiene galerías o túneles internos de aspecto tenebroso, de aspecto telúrico, de aspecto muy peculiar en realidad. Galerías o túneles subterráneos, esa es la característica más importante del templo de Chavín de Huántar. ¿De acuerdo? Bien. Además, hay otros centros ceremoniales, pero el más importante es el templo de Chavín de Huántar. Mira, si en esta zona la actividad económica más importante fue la agricultura, entonces, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer los ciclos del agua. Chavín, ¿por qué es importante? Porque Chavín representó la consolidación de las clases sociales en el Perú y también representó la consolidación del Estado teocrático, que ya viene desde Caral, pero en Chavín se consolidó, ¿no? Además, Chavín es importante porque en este Estado teocrático, ¿cuál es el mecanismo de coerción? ¿Cuál es el mecanismo de represión? La religión. La religión. Chavín es una sociedad clasista, jerarquizada o estamental. ¿Cuáles son los principales grupos sociales? Por favor, los grupos sociales más importantes son tres: sacerdotes astrónomos, artesanos y campesinos aldeanos. Una sociedad jerarquizada. Los sacerdotes astrónomos. Mira, los sacerdotes astrónomos jóvenes fueron la clase dominante y fueron la clase elitista, o sea, unas cuantas familias, pero la clase dominante, la clase minoritaria, ¿no? Los sacerdotes astrónomos o los técnicos agrícolas, ¿no? Técnicos agrícolas, dedicados a la observación del cielo y además dirigen el culto de los dioses. Técnicos agrícolas que manejaron conocimientos muy especializados, pero que manejaron conocimientos especializados respecto a ¿qué? Respecto a los ciclos del agua, respecto al tiempo, que conocían, por ejemplo, las características del suelo, que conocían también el ciclo vital de las plantas. Sacerdotes astrónomos o técnicos agrícolas, dedicados a la observación del cielo. Desde los templos, los sacerdotes observan el cielo. Frente al templo de Chavín de Huántar se ubica la famosa piedra de Choquechinchay, la piedra de Choquechinchay o la piedra de los Pocitos. Según los especialistas, en las noches, cuando el cielo está despejado, estos pocitos se llenan de agua y ahí se ven algunas constelaciones, fundamental para conocer los ciclos del agua. Entonces, templos, observatorios, los sacerdotes astrónomos, desde los templos los sacerdotes astrónomos observan el cielo con la finalidad de conocer los ciclos de agua, lluvia o sequía, la clase dominante. Además tenemos a los artesanos, ¿no? Los artesanos expertos en el manejo, expertos en algunas habilidades. Expertos, por ejemplo, en la elaboración de cerámica, orfebres, tejedores, escultores.
ceramistas, orfebres, tejedores, escultores, los artesanos, gente muy hábil con las manos, ¿no? También están los campesinos aldeanos dedicados a la agricultura. Viven cerca de los templos. Alrededor de los templos están los campesinos aldeanos dedicados al cultivo de la tierra. Los campesinos aldeanos acuden a los templos ¿para qué? Para recibir información respecto a los ciclos de lluvia, sequía. Cuando una plaga ataca su cultivo, cuando el campesino iniciaba la siembra, ¿a dónde acudía a los templos para recibir información? De los sacerdotes astrónomos. Entonces, ante cualquier problema, acudían a los centros ceremoniales. A cambio de esa información, estaban obligados al pago de tributos. Pero ¿cómo se tributó en el mundo andino? En trabajo, o en especies, o en productos. Campesinos aldeanos que entregaban parte de la producción a los sacerdotes astrónomos, que entregaban un porcentaje de la cosecha. Además, estaban obligados al pago de ofrendas. Profesor, ¿cuál fue la ofrenda más preciada? Es el espondylus, el muyu, o las conchas de abanico. El espondylus o muyu es un producto de aguas tropicales, de color rojo intenso, se asocia a la sangre en honor a los dioses. Recuerda, el espondylus es considerado también el alimento de los dioses, fue la ofrenda más preciada. Los artesanos pusieron su habilidad al servicio de la clase dominante, expertos en la elaboración de cerámica, orfebrería, tejidos y esculturas. Profesor, ¿qué características tiene la cerámica Chavín de Huántar? Recuerda eso. La cerámica Chavín es una cerámica estrictamente ceremonial. Representaron dioses, ¿no? De aspecto aterrador, de aspecto tenebroso. La cerámica Chavín es una cerámica monócroma de un solo color. Predomina el negro, el marrón o gris, un solo color. La cerámica Chavín tiene gollete, pico o gollete, asa, estribo, forma globular y base plana. Además tiene incisiones o cortes, de tal manera que la figura es en alto relieve. Es una cerámica estrictamente ceremonial, aunque también es cerámica doméstica. La orfebrería trabajaron oro y plata, cobre y bronce. Por ejemplo, ¿cuál es el centro orfebre más importante con influencia chavín? Cunturhuasi, en Cajamarca, en la Sierra Norte. Cunturhuasi es el centro orfebre más importante en el mundo andino, del formativo estamos hablando, con influencia chavín de Huántar. Cajamarca, la Sierra Norte. Bien, también elaboraban tejidos. ¿Qué utilizaban? Utilizaban lana, algodón. También utilizaban tintes naturales, como la cochinilla, lo cual le da ese color rojo intenso. Tejido de lana de vicuña, algodón, sencillo. Tejido de lana para la clase dominante, tejido tipo cumbi. El cumbi es un tejido fino de lana de vicuña o lana de auquénido. El algodón es el tejido sencillo para el pueblo, llamado abasca. Cumbi para los sacerdotes y la vasca para el pueblo, ¿sí? Los tejidos. Bien, también destacaron en la escultura. De todas las artes, ¿cuál es el arte más destacado de la escultura? Los chavinos son considerados los escultores líticos más importantes en el mundo andino. La escultura en piedra, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto finalmente congrega o encierra lo que es el arte. ¿Qué características tiene el arte de Chavín de Huántar? Ojo, el arte de Chavín de Huántar tiene las siguientes características, recuerda esto. Es un arte tipo antroposomorfo. Aquí le mezclaron hombre y animales. De tal manera que los cabellos se convierten en serpientes, las manos son garras y la boca colmillos. Cabellos, serpientes, mano, garra, boca, colmillo. Es un arte antroposomorfo. Mezclaron hombres y animales. Es un arte estrictamente ceremonial. Representan dioses. Recuerda que la religión fue el mecanismo de coerción. En un estado teocrático, la religión es el mecanismo de dominación. Otra característica, son figuras estilizadas, son figuras imaginarias. El artesano ha visto la realidad y la ha deformado la realidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de causar espanto, temor entre la población. Es un arte terrorífico, ¿no? Los dioses chavinoides siempre están mostrando las garras y los colmillos en actitud amenazante. Es un arte draconiano, es un arte severo. Draconiano significa severidad. Las figuras son autoritarias o son severas. Además, es un arte dualista, porque siempre representan la idea de dos. El Anampacha, el mundo de arriba, y el Ujupacha, el mundo debajo de. Hembra y macho, día y noche, sol y luna, dualista, la dualidad. Además, es un arte anatrópico, porque se puede ver dos figuras diferentes por ambos lados. Recuerda, el arte más importante es la escultura lítica. ¿Y cuáles son las principales esculturas? 5. El anzón monolítico. El anzón monolítico representa el dios jaguar. El dios jaguar. Hasta hoy se encuentra en una galería del templo antiguo de Chavín de Huántar, el anzón monolítico con el dios jaguar. Es una figura terrorífica, es una figura antroposomorfa, es una figura entre felino y humano. El dios jaguar, pero con características humanas.
¿no? Si tú vieras el Anzón monolítico de frente, tiene la mano derecha levantada, señalando hacia el cielo, y la mano izquierda pegada hacia el muslo, señalando hacia abajo. El mundo de arriba y el mundo de abajo, el Anzón monolítico. Otra escultura más es la famosa portada de las Falcónidas. La portada de las Falcónidas o la portada de los cóndores, que se encuentra al ingreso del templo de Chavín de Huántar. Son dos columnas circulares que sostienen un tintero o techo. Una columna es más oscura y otra columna es blanca, negro, blanco, noche y día. Se complementan, figura dualista. ¿De acuerdo? Otra escultura más es la famosa el obelisco Tello. El obelisco Tello. El obelisco Tello representa una figura un poco extraña. Representa un caimán estilizado. ¿Sí? Pero curiosamente este caimán tiene dos sexos, hembra y macho. Y del cuerpo le salen plantas o unas semillas. Salen la semilla de algodón, semilla de maíz y otros elementos más. El obelisco Tello hoy se encuentra en el Museo de Sitio de Chavín de Huántar, cerca al complejo de Chavín también. Además, destacan las cabezas clavas. Las cabezas clavas representan o representarían a los sacerdotes en comunicación con los dioses. Los sacerdotes chavinoides consumían alucinógenos, como ayahuasca, o cacto San Pedro, o también tabaco negro, con la finalidad de contactarse con los dioses, ¿no? Así que el consumo de alucinógenos es una característica en la clase dominante de Chavín de Huántar. ¿Cuál es la escultura más importante? La famosa Estela Raimondi. Es la más importante porque representa el dios de las varas. El dios de las varas, el dios de los báculos, ¿no? Las varas están cayendo sobre la tierra para fecundarla. El dios de las varas es un dios que representaría la fecundidad de la tierra. Se asocia a la agricultura, se asocia a la buena cosecha, se asocia a la buena temporada. Es la divinidad más importante de Chavín de Huántar. El dios de las varas fue adoptado por los tiahuanaco, fue representado en la Puerta del Sol por los tiahuanaco y también fue adoptado por los huari en la cerámica, como lo veremos a continuación. Chavín de Huántar es una cultura panperuana por su área de influencia a nivel nacional y es la cultura matriz de la alta cultura andina. ¿Por qué decae Chavín? La cultura de Chavín decae aproximadamente hacia el año 200 después de Cristo. Es una cultura unificadora. ¿Por qué decae? Porque aparecen otros estilos regionales, se inicia la llamada primera regionalización o intermedio temprano. Muy bien, jóvenes, veamos el día de hoy una cultura importante, la cultura moche. La cultura moche o la cultura mochica, ¿ya? La cultura moche pertenece al intermedio temprano, llamado también primer periodo regional o llamado también de los grandes maestros artesanos. Bien, la cultura moche se ubica en la costa norte del Perú y comprende 4 departamentos: Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura, costa norte peruana. ¿Sí? Bien. Mientras en el norte se desarrollaba la cultura moche, en el centro, en la costa central, la cultura nazca. En la sierra del altiplano estamos en la cultura tiahuanaco. Por lo tanto, tiahuanaco, nazca, moche y huarpe en Ayacucho son culturas contemporáneas. Veamos la cultura moche. La cultura moche ha sido estudiada por muchos especialistas, por ejemplo, en 1901. En 1901 Max Zuller le llamó cultura proto-chimú, algo así como chimú temprano. Es más, Max Zuller realiza excavaciones en Huaca y la Luna llamándole cultura proto-chimú. Pero en 1942-43 el arqueólogo trujillano Rafael Arcoile le llamó cultura moche. Y le llamó cultura moche porque en razón del muchic, que fue la lengua más hablada en época de los moche, en la costa norte. La cultura moche deriva del nombre muchic, lengua muchic, que fue la lengua más hablada. Además del muchic, ¿qué otras lenguas se hablaron en la costa norte en esa época? El olmos, el sec, el quingam y la pescadora fueron otras lenguas de la costa norte. En el sur se habló el puquina, el aymara, el quechua. En el norte el muchic fue la lengua más hablada. ¿De acuerdo? Bien. Las actividades económicas más importantes, ¿no? Las actividades económicas más importantes fueron la pesca en Caballito de Totora, la ganadería, el comercio, pero sin duda alguna, ¿qué destaca? Destaca la agricultura, ¿no? La agricultura. Aquí está la agricultura. Jóvenes, la pregunta es, ¿cómo los moches cultivaron en el desierto? Recuerda que la costa norte es un desierto, ¿verdad? Para los moches nada era imposible. Con creatividad, con trabajo, vencieron la aridez del desierto y también con la construcción de grandes sistemas de irrigación. Los moches construyeron sistemas hidráulicos, la agricultura de irrigación, la construcción de canales, acueductos, represas o reservorios. ¿Cuáles fueron las obras hidráulicas más importantes? Los moches desvían las aguas de los ríos a los campos de cultivo. ¿Cuáles fueron las obras hidráulicas más importantes? Entre otros, destaca el famoso Canal de la Cumbre.
El canal de la Cumbre es un canal intervalles, une dos valles, el Alto Valle Chicama con el Bajo Valle de Moche. Son cerca de 110 kilómetros de extensión. Es el proyecto de irrigación más importante en tiempo de los Moche. Además, destaca el acueducto de Ascope y la represa de San José de Moro, entre otras obras hidráulicas más. Entonces la agricultura fue la actividad económica más importante. ¿Qué cultivaron los Moche? Cultivaron algodón, payares, calabazas, el ají. Cultivaron la guava o pacae, cultivaron la lúcuma, la guanábana, el maní, entre otros productos más. Entonces la agricultura fue la actividad económica más importante, súmale la pesca, el comercio y la ganadería. En segundo lugar la pesca en Caballito de Totora, pero también la recolección de mariscos. Veamos la arquitectura. Jóvenes, la arquitectura moche tiene características especiales. Recuerda que los moche levantaron algunos sus monumentos, sus templos o sus viviendas de acuerdo al medio geográfico. Recuerda que en la costa norte hace bastante calor. Además, cada cierto tiempo llueve con intensidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene la arquitectura mochica? Destaca el uso del adobe y el barro. El adobe y el barro. El uso también del algarrobo, vigas de algarrobo. Forma piramidal trunca. Forma piramidal trunca con presencia de rampa de acceso en la parte lateral. Usaron adobe y barro, vigas de algarrobo, forma piramidal trunca y con rampa de acceso en la parte lateral, hacia la parte superior. ¿Cuáles son los principales complejos arqueológicos? Recuerda siempre este dato, porque te preguntan esto, ¿verdad? Bien, complejos arqueológicos, ojo, entre otros destaca Huacarrajada. Huacarrajada o Zipán. En realidad, jóvenes, Huacarrajada, ubicada en Lambayeque, fue una especie de plataforma funeraria. Huacarrajada es un lugar de entierro, ahí se enterraba la nobleza mochica, o la élite mochica, ¿no? Ahí se van encontrando cerca de 16 tumbas. Entre las más importantes destaca la tumba del viejo señor de Zipán, que lamentablemente fue saqueada por los huaqueros. Pero en 1987, ¿qué se encontró? Se encontró la tumba del señor de Zipán. El señor de Zipán fue la máxima autoridad moche en ese valle, en el Valle de Saño. El señor de Zipán fue un sacerdote guerrero. Era la primera vez que se encontraba la tumba de un alto dignatario mochica intacta, felizmente intacta. La tumba fue encontrada en 1987 por Walter Alba Alba. Es una tumba considerado un hallazgo arqueológico importante en el siglo XX. Esos restos, ¿dónde se exhiben hoy? En el Museo Tumbas Reales de Zipán. Entonces, el señor de Zipán es una autoridad muy importante que fue enterrado con acompañantes, ¿no? Esposa, concubinas, guerreros, un niño, un auquénido, un viringo o perro moche. Además, objeto de oro y plata, cerámica, ofrendas en grandes cantidades. Objeto de oro y plata, oro a la derecha, plata a la izquierda, la dualidad entre el sol y la luna, o sea, masculino femenino. Los objetos de oro a la derecha y los objetos de plata a la izquierda, en una concepción dualista de la muerte, el señor de Zipán. Además, ahí se encontró la tumba del sacerdote búho y otras tumbas más, guerreros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, Huacarrajada o Zipán en Lambayeque. Recuerda, ¿dónde se exhiben hoy los restos del señor de Zipán? En el Museo de Tumbas Reales de Lambayeque. Es uno de los 10 mejores museos del mundo. Está en el Perú. Importante conocerlo. También está el complejo de San José de Moro. San José de Moro en el Valle de Jequetepeque. Ahí se encontró los restos de la famosa sacerdotisa moche de San José de Moro, quien organizaba la ceremonia del sacrificio. La sacerdotisa está ligada a una divinidad femenina. Ella preparaba al prisionero para ser sacrificado. En la tumba se encontró los restos de la sacerdotisa, la copa o cáliz en donde llenaba la sangre del prisionero y se le entregaba al sacerdote, ¿no? O a la máxima autoridad. Y también se encontró el cuchillo con el cual degollaba al prisionero. San José de Moro. Chepén. También destaca Huacacao Viejo o el Brujo en el Valle Chicama. Es un complejo arqueológico muy conocido. Ahí se van encontrando un conjunto de murales iconográficos con diferentes escenas y figuras, el degollador, guerreros, prisioneros, camino al sacrificio. Huacacao Viejo, el Brujo. Pero el 2005, ¿qué se encontró? Ahí se encontraron los restos de la Dama de Cao, la señora de Cao o la señora de los tatuajes. La Dama de Cao es importante porque es una autoridad política religiosa, fue la máxima autoridad política religiosa del Valle Chicama en su época. Una mujer de mucha importancia. Al morir, ella fue enterrada con todo un ajuar funerario. Igual, los objetos de oro a la derecha, plata a la izquierda. En una concepción dualista de la muerte como el señor de Zipán. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se exhiben los restos de la Dama de Cao? En el museo de Cao, frente a Cao Viejo, frente al Brujo, en el Valle Chicama. La Dama de Cao o la señora de los tatuajes. Bien.
También destaca Huaca del Sol y Huaca de la Luna, pues en el Valle de Moche. Huaca del Sol es un centro administrativo. Huaca de la Luna fue un templo. Ahí se practicaron sacrificios humanos. En Huaca de la Luna se van encontrando murales, se han encontrado restos humanos, cerámica, ofrendas y se han encontrado murales con prisioneros, guerreros y el degollador. Además, destaca el templo de Pañamarca en el Valle del Santa, centro ceremonial Moche en ese lugar. Además de estos complejos arqueológicos, hay otros, claro que sí. Huancaco en el Valle de Virú. Por ejemplo, Cabeza Larga, estamos en Lambayeque. Por ejemplo, Loma Negra en Piura, entre otros complejos mochica que podemos recordar. En cuanto a las artes, recuerda que la cultura moche pertenece al intermedio temprano. ¿Sabes al intermedio temprano cómo le llaman también? De los grandes maestros artesanos. Por ejemplo, ¿en qué destacaron artísticamente los moche? En tres aspectos: los murales, la orfebrería y la cerámica. Los moche fueron grandes maestros artesanos, recuérdalo siempre así. Veamos uno, los murales, correcto. Los murales iconográficos. Los murales iconográficos que representan con escenas de sacrificios humanos, escenas militares y religiosas, ¿no? Donde se observan prisioneros desnudos, unidos, atados al cuello por una soga y colocados y con las manos en la espalda, siendo conducidos al sacrificio, los prisioneros, guerreros y por todo lo alto el degollador, algunos como le llaman también Ayapaec o el hacedor, donde se observan estos murales con el degollador. En Huaca Cao Viejo está el degollador. En Huaca y la Luna también, el degollador. Murales mundialmente conocidos. Recuerda que los moches son llamados los maestros del muralismo. Segundo. También destacaron en la orfebrería, trabajaron oro, plata, cobre y bronce. Grandes orfebres, ¿sí? Elaboraron pectorales, narigueras, orejeras, coronas, de todo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Utilizaron la tumbaga. La tumbaga significa mezcla, aleación. Cobre, oro, cobre, plata. Cobre dorado, cobre plateado. Además, ¿dónde fundieron los metales? En guairas. Las guairas son los hornos de fundición asociados al arte de la orfebrería. ¿Sí? Bien. ¿En qué destacaron también? La cerámica mochica. ¿Sí? Mira, la cerámica mochica tiene características especiales. Es una cerámica bícroma, dos colores, siempre dos colores, ¿no? Rojo, anaranjado, blanco o crema. Es una cerámica que tiene acestribo, gollete y acestribo para poder coger. Sin embargo, la cerámica moche también es escultórica. En la tercera fase fue escultórica. Predominan los guacorretratos. Profesor, ¿los guacorretratos qué representan? Estado de ánimo. Representan clases sociales. O sea, están los guerreros, los sacerdotes, los artesanos, también están los campesinos y están los prisioneros. También representan escena de la vida doméstica, escena de caza, escena de pesca, cómo preparaban la chicha, por ejemplo, ¿no? Entre otras escenas más de la vida doméstica. También representan escenas íntimas de la vida sexual, escenas preamatorias, escenas amatorias, pero también representan escenas míticas o mitológicas. Espectacular la cerámica mochica, ¿sí? Bien. Sin embargo, la cerámica moche también es pictórica. Pictórica significa pintada en la quinta fase, ¿no? En la quinta fase el artesano ha pintado, ¿qué escenas? Ha pintado masivamente escenas de sacrificios humanos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los moches practicaban sacrificios humanos? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de calmar la furia de los dioses. ¿Y cuando los dioses estaban molestos con los hombres? En tiempos de lluvias, de sequías, cuando una plaga atacaba los cultivos, ante un fenómeno sísmico sin explicación, los dioses, los sacrificios humanos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sacrificio? Calmar a los dioses o la naturaleza. Por lo tanto, a mayor cantidad de sacrificios que podemos deducir que hay más problemas. Los moches están luchando contra algo. Entonces, si en la quinta fase la cerámica fue pictórica, entonces representan sacrificios humanos, algo estaba pasando en la sociedad. Hacia el año 700 se produce la decadencia de los moches. Según los arqueólogos, ¿qué había provocado su colapso, su decadencia? Un fenómeno del Niño. Se cree que hacia el año 700 las lluvias se intensificaron en la costa norte. Entonces, los moches sacrificaban una gran cantidad de personas, pero finalmente quienes pudieron más, pudo más la naturaleza. Por lo tanto, el hallazgo de esta cerámica con sacrificio, ¿qué demuestra? La decadencia mochica, ¿a raíz de qué? De un mega niño o de un fenómeno del Niño. ¿Sí? Bien. Muy bien, jóvenes, veamos el día de hoy la cultura tiahuanaco. Mira, la cultura tiahuanaco o la cultura taipicala pertenece al intermedio temprano y es contemporánea a otras culturas, Nazca, Moche, Huarpa, la cultura Recuay, intermedio temprano o de los grandes maestros artesanos. ¿Ya? ¿Dónde se asentó? Se asentó en la meseta del Collao. En la meseta del Collao, en el altiplano peruano-boliviano, aproximadamente a 3.800 metros de altura, ¿no? Cerca al lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca. Bien.
La cultura de Tiahuanaco ha sido estudiada por muchos especialistas, arqueólogos e historiadores también. En el año de 1551 hay un famoso cronista español llamado Pedro Cieza de León que recorre ese territorio, siglo XVI, Pedro Cieza de León, ¿no? Cieza describe en sus crónicas la arquitectura de Tiahuanaco. Cieza describe en sus crónicas la arquitectura de Tiahuanaco. ¿Y qué decía Pedro Cieza de León? ¿No? Decía que la arquitectura de Tiahuanaco presenta características especiales. Es una arquitectura megalítica, significa grandes bloques de piedra. Es una arquitectura simétrica, o sea, destaca la piedra labrada. Es una arquitectura ciclópea, obra de cíclopes, ¿no? O sea, gigante de la mitología griega en la concepción europea, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuáles son los principales monumentos de la arquitectura de Tiahuanaco? Ojo, la Acapana. La Acapana. La Acapana es una pirámide trunca hecha de piedra, altura 15 metros, es una pirámide escalonada. La Acapana significaría lugar de donde se ve la Acapana. El templo de Pumapunku o Puerta del Puma. Pero ¿cuál es el complejo arqueológico más importante? Destaca el templo de Calasasaya. Calasasaya significaría piedras paradas. Es el complejo arqueológico más importante, ¿no? Y le llaman piedras paradas ¿por qué? Porque está rodeado por varios monolitos que parecen estar de pie. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales esculturas que forman el complejo de Calasasaya ubicadas ahí? Destaca, por ejemplo, el monolito Bennett, en honor a Wendell Bennett, un arqueólogo norteamericano. Pero también destaca el monolito Ponce, en honor al arqueólogo Ponce Sanginés. Pero ¿cuál es la escultura más importante en Calasasaya? Destaca la famosa Portada del Sol. La Puerta del Sol o el Inti Punku significa Puerta del Sol. Pesa 10 toneladas, es una piedra volcánica muy especial, pero lo que llama la atención en la Puerta del Sol es en la parte central y superior. En la parte central superior se ubica una escultura en alto relieve, el dios de las varas. El dios de las varas, el dios de los báculos, de influencia chavín. Por eso se dice que la religión tiahuanaco tiene influencia chavín de Huántar, y eso es verdad. El dios de las varas, el dios de los báculos, ¿no? Que se asocia a la fecundidad de la tierra. La economía de Tiahuanaco. Siempre te preguntan en los exámenes de la economía de Tiahuanaco, ¿correcto? Bien. ¿Cuáles fueron las actividades económicas más importantes? Mira, Tiahuanaco destaca por la economía de enclave. La economía de enclave, hay un arqueólogo llamado John Murra, le llamó el control vertical de los pisos ecológicos. Recuerda que estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar, a 3.800 metros en la región de la Puna, ¿verdad? Jóvenes, la región de la Puna, ¿por qué se caracteriza? Porque es una zona fría, ¿no? Es una zona fría, es una zona donde abunda el ichu, ¿no? De repente es una zona donde los recursos son escasos. En esa zona fría, en esa zona agreste, en esa zona complicada, donde la vida es bastante difícil, ahí se asentó la cultura tiahuanaco. Entonces la idea es esta. Los tiahuanacos practicaron el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Qué significa eso, profesor? Mira, hemos graficado aquí las diferentes regiones naturales. Según Pulgar Vidal, el Perú tiene 8 regiones naturales. La costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, ¿no? Janca o Cordillera, ¿correcto? Selva alta, selva baja. Selva alta, Rupa Rupa, selva baja, Yomagua, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dónde se asentó la cultura tiahuanaco? Estamos aquí en la región Puna. Ahí está Tiahuanaco, ¿de acuerdo? Pero recuerda que en la región de la Puna los recursos son escasos. De tal manera que los que se asentaron en esta región, ante la escasez de recursos, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que bajar a las partes, a los valles de las partes bajas. Tuvieron que bajar a la costa, a la Yunga, a la Quechua o a la Suni, para obtener recursos que su hábitat por la altura no les permite producir. ¿A través de qué actividad económica? A través del comercio. Una de las actividades económicas más importantes fue el comercio. Gracias al comercio obtienen lo que les falta, pero dan lo que sobra. Obtienen lo que les falta. ¿Qué obtienen? Algodón, ají, payares, calabazas. ¿Y qué brindan lo que sobra? ¿Qué cosa brindan? Lana de auquénido, carne salada y secada al sol, o sea, el charqui. Obtienen lo que les falta y dan lo que les sobra a través de un comercio interregional o comercio intervalles. Entonces, el comercio fue una de las actividades económicas más importantes a través del trueque, la reciprocidad. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, para subir y pagar y para bajar los productos, ¿qué necesitaron? Necesitaron de un excelente sistema de transporte. La ganadería. La ganadería complementó al comercio. La ganadería les brindó el sistema de transporte que necesitaron. La crianza y domesticación de auquénidos. En el altiplano, ¿cuál es el auquénido más útil? Bueno, el animal más útil es la llama. De la llama su carne, de la llama su grasa. ¿Pero la llama para qué?
como elemento de transporte. Entonces, al humo de llama suben y bajan los productos de la costa a la sierra o de la sierra a la costa. Por lo tanto, las actividades económicas más importantes fueron dos: comercio y ganadería. El comercio a través del trueque, la ganadería que brindó el sistema de transporte que necesitaron, ¿sí? Las dos actividades económicas sustentaron el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Por qué se dice control vertical? De arriba hacia abajo, a través del comercio. Tiahuanaco es un estado colonizador, que a través del comercio dominaron amplios territorios, entre la costa, la sierra y otras áreas más. Entonces, estas fueron las dos actividades económicas. Jóvenes, preguntaron en el examen de admisión, ¿por qué es importante la política de enclaves? La política de enclaves permitió obtener una gran variedad de materia prima, de la costa, de la yunga, de la quechua, de la selva, alta y baja respectivamente. Entonces, repito, esta política de enclaves permitió esto: obtener una gran variedad de recursos naturales en el altiplano. Sin embargo, también destaca la agricultura. La agricultura fue una actividad económica complementaria. Recuerda que estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Jóvenes, la agricultura en esa región, ¿qué problemas tiene? El frío intenso. Problema el frío, problema la helada. El frío nocturno que quema los cultivos. Pero si el problema es la helada, ¿cuál es la solución? La solución es la creación de microclimas cálidos a través de una técnica, los camellones o los guaru-guaru. Problema frío-helada, solución, creación de microclimas cálidos. ¿Cómo se llama la técnica? Camellones o guaru-guaru. ¿Sí? ¿En qué consisten los camellones? Los camellones son amontonamientos de tierra orgánica atravesados por canales o surcos de agua, con cultivos en las partes altas, que se cultiva tubérculos, papa, oca o yuco. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo funcionan los camellones? En el día el agua capta, retiene el calor del sol, y cuando en las noches baja la temperatura, el calor sube a la parte alta, de tal manera que se forma una especie de techo de neblina que permite proteger al cultivo de la helada o el frío intenso. Entonces, gracias a los camellones que obtuvieron, obtienen abundantes cosechas de tubérculos, sobre todo la papa. Los camellones, técnica de cultivo en el altiplano, técnica de los tiahuanacos. Los guari, los incas cultivaron en camellones. Los pueblos de esta región, los pueblos de la zona de la meseta del Collao cultivaron en camellones para evitar la helada. En cuanto a la religión, recuerda que la religión tiahuanaco tiene influencia a Chavín de Guántar. El dios de las varas, el dios de los báculos, el dios de la fecundidad, ¿no? ¿Dónde está representado? Está representado en la Puerta del Sol o el Intipunku, que es la escultura más importante de Tiahuanaco. Jóvenes, ¿qué pasó con la cultura de Tiahuanaco? Finalmente, en el Horizonte Medio, la cultura de Tiahuanaco se confunde con otra sociedad. La cultura de Tiahuanaco se mezcla con Guari, y también le llaman Tiahuanaco Guari, Horizonte Medio. Bien, muchachos, veamos el día de hoy la cultura Guari. La cultura Guari. La cultura Guari pertenece al Horizonte Medio. Horizonte Medio, segunda homogenización o segundo horizonte cultural, ¿de acuerdo? Bien, es una cultura pamperona por su área de influencia a nivel nacional. Jóvenes, la cultura guari aparece en Ayacucho, la cultura guari aparece en la Sierra Sur. Pero la cultura guari aparece en base a la síntesis de tres culturas anteriores que pertenecen al intermedio temprano. La cultura huarpa es una cultura regional, la cultura nazca y la cultura tiahuanaco. Entonces, es una síntesis de huarpa, nazca y tiahuanaco, culturas que pertenecen al llamado intermedio temprano. De los huarpa heredaron técnicas de cultivo, de los nazca la policromía en la cerámica y la construcción de grandes complejos urbanos. De Tiahuanaco pues heredaron la religión, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, ¿por qué es importante conocer la cultura guari? Aquí tenemos 4 aspectos. Hay un arqueólogo llamado Luis Lumbrera, sostiene que Guari, jóvenes, es el primer imperio del Perú. Guari es el primer imperio panandino del Horizonte Medio, ¿correcto? Segundo, Guari, ¿por qué es importante? Porque también es una cultura panperuana, por su área de influencia a nivel nacional. Profesor, pero si en Chavín el mecanismo de expansión fue la religión, ¿recuerdas en Chavín la religión? Chavín es un estado teocrático, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de expansión de Guari? El ejército organizado, la guerra. Gracias a un ejército organizado, los Guari conquistaron territorios y conquistaron diferentes naciones o diferentes valles también. Por lo tanto, Guari es un estado de tipo militarista. Significa que en el horizonte medio se consolida el estado militarista. En el horizonte temprano Chavín el estado teocrático. Guari es un estado militarista que cuenta con un ejército organizado, que fue la base para la expansión. Pero una vez que los Guari conquistaban territorios, había que controlar los territorios. ¿Cuál es el mecanismo de control de los territorios conquistados? La construcción de ciudades o la construcción de grandes complejos urbanos. Ciudades o grandes complejos urbanos. A las ciudades Guari, ¿cómo le llaman también? También le llaman ciudades cabeza de región, levantadas en la costa y en la sierra a nivel nacional.
recuerda, ¿cuáles son las principales ciudades cabeza de región? Ojo, hay muchas, pero recuerda las más importantes: la ciudad de Piquillacta en el Cusco, en la Sierra Sur; la ciudad de Wilcahuaín en Huaraz, en el Callejón de Huaylas; la ciudad de Viracochapampa en Huamachuco, La Libertad; la ciudad de Cajamarquilla en Lima, ¿ah?, la ciudad de Coscope en Arequipa; Cerro Baúl en Moquegua y otras ciudades más. Todas estas ciudades estaban unidas por una excelente red de caminos. Los caminos Huari unían la costa y la sierra respectivamente. Todas estas ciudades estaban unidas a la capital, Huari, en Ayacucho. Jóvenes, los caminos Huari fueron la base de los caminos incas en el horizonte tardío más adelante. ¿Por qué es importante la cultura Huari también? La cerámica. La cerámica Huari fue una cerámica básicamente ceremonial, aunque también hay cerámica doméstica. La cerámica ceremonial es una cerámica polícroma, ¿no? En la cerámica los Huari representaron el famoso dios de las varas o dios de los báculos. ¿De qué influencia es? De influencia tiahuanaco, ¿no? Se calcula que Huari decae hacia el año 900 después de Cristo. Las causas de su caída hasta hoy se desconocen. Tal vez un fenómeno climatológico, de repente rebeliones de las ciudades controladas desde la capital, o quién sabe la invasión de los yaros. Lo cierto es que a la caída de Huari se inicia el llamado intermedio tardío. Aparecen un conjunto de culturas regionales como Chimú, como Sicán, como Chincha y como Chanca. Entonces Huari finalmente se fragmentó, dando inicio al segundo periodo regional. Bien, jóvenes, entramos al intermedio tardío. El intermedio tardío, segundo periodo regional, ¿cómo le llaman también? De los reinos y confederaciones. ¿Cuáles son las culturas más importantes? Entre otras, la cultura Chimú, la cultura Sicán o Lambayeque, la cultura Chincha, la cultura Chachapoyas, ¿no? Las culturas del intermedio tardío aparecen en base a la herencia Huari. Estas culturas son culturas epigonales porque heredaron la tradición Huari, pero con algunas características regionales o peculiares. ¿Cuáles son las culturas más importantes? La cultura Sicán. La cultura Sicán o la cultura Lambayeque, donde se acentúa en la costa norte del Perú, entre los ríos La Leche y Chancay, o también le llaman Reque. Una de las actividades económicas más importantes fue la agricultura, al igual que los moche. Al igual que los moche, construyeron sistema de irrigación. Ahí destaca el canal de Jayanca, el canal de Racarrumi y el canal del Taimi. El canal del Taimi aprovecha las aguas del río Chancay o del río Reque. Sin embargo, los Sicán heredaron a los moche y a los Huari. ¿Qué heredaron de los moche? El trabajo de oro y plata. Y de los Huari, la construcción de grandes complejos urbanos. Veamos la arquitectura, ¿no? La arquitectura Sicán se caracteriza porque utilizaron adobe, barro, rampa de acceso, pero construyeron grandes complejos urbanos o grandes complejos arquitectónicos. ¿Cuáles son los más importantes? Dos. El complejo de Tucumé es el complejo más grande, y también destaca el complejo de Batán Grande, que es el complejo más importante. Tucumé y Batán Grande, ¿no? En Batán Grande hay un conjunto de pirámides, llamados también huacas. Hay cerca de 19 huacas. De todas estas huacas de Batán Grande, ¿cuál es la más importante? Destaca Huaca Loro. Huaca Loro. ¿Y por qué Huaca Loro? En Huaca Loro, jóvenes, en 1992, el arqueólogo japonés Izumi Shimada encontró los restos del señor de Sicán, que es diferente al señor de Sipán. El señor de Sipán pertenece a la cultura moche, intermedio temprano, en Huaca Rajada. El señor de Sicán pertenece a la cultura Lambayeque, pero en Huaca Loro, en el complejo de Batán Grande. El señor de Sicán fue la máxima autoridad de ese valle, ¿no? Al morir, él fue enterrado con todo un ajuar funerario, cerca de 500 kilos de ofrendas, entre oro y plata. Además, acompañantes, como era el ritual de los habitantes de esta época del Perú antiguo. El señor de Sicán fue enterrado en posición fetal, con la cabeza hacia abajo, como queriendo regresar al vientre de la tierra, donde se exhiben los restos del señor de Sicán en el Museo de Oro de Sicán, en Lambayeque. Importante conocerlo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Por qué es importante la cultura Sicán? El origen. El origen de la cultura Sicán es un origen legendario. Acudimos a la famosa leyenda de Nailam, ¿no? Nailam es el legendario fundador de la cultura Lambayeque o Sicán. Esta leyenda fue recopilada en el siglo XVI por un cronista llamado Miguel Cabello de Balboa, ¿no? Nailam fue el primer soberano según esta leyenda, y ahí gobernó él por muchos años más. Es un rey bueno Nailam, la gente estaba contenta con él. Nailam establece el culto a un dios llamado Liampaliek, el dios más importante de los Lambayeque. Al morir Nailam, para evitar que la gente se dispersara, los sacerdotes ocultaron su muerte y le dijeron al pueblo que se había convertido en ave y había volado hacia el mar o hacia el infinito. Nailam es un personaje ornitomorfo representado en forma de ave. ¿Dónde fue representado? En el Tumi, objeto de oro. ¿De acuerdo? Bien.
Al morir Nailam gobernaron sus descendientes. El último descendiente habría sido Fenpeliek. En tiempo de Fenpeliek, el reino Sicán entró en un proceso de decadencia hasta que finalmente fueron conquistados por los Chimú al mando de Minchansama. La cultura Sicán, ¿por qué es importante? Además, por su arte. ¿En qué destacaron artísticamente? En la cerámica y además en la orfebrería. Mira, ¿por qué se caracteriza la cerámica Sicán? ¿No? Es una cerámica que tiene picos divergentes unidos por una zapuente y base en forma de pie o base pedestal. Pero al margen de eso, jóvenes, ¿por qué es importante la cerámica Sicán? Porque en la zapuente representaron a un personaje, en la zapuente, en la cerámica, representaron a Nailam. Entonces, ¿cómo le llaman también? El Huaco Rey. El Huaco Rey es la representación de Nailam en la cerámica Sicán, en el azapuente. Además, destacaron en la orfebrería, trabajaron oro, plata, cobre y bronce. Elaboraron de todo. Elaboraron pectorales, narigueras, máscaras funerarias. ¿Cuál es la pieza más conocida? El tumi. El tumi es la representación de Nailam en orfebrería Sicán, la divinidad más importante. Al final los Sicán fueron conquistados por los chimúes. Bien amigos, la cultura chimú. La cultura chimú es otra cultura importante que pertenece al intermedio tardío, el reino chimú. Se ubicó en la costa norte, entre Lima y Piura. Desde el valle de Caraballo hasta Piura y Tumbes, para algunos autores también, prácticamente casi toda la costa norte y parte de la costa central también. La cultura chimú es una síntesis de moche y de guari y se parece mucho a la cultura Sicán. ¿Por qué es importante la cultura chimú? Por la economía. Las actividades económicas fueron la pesca en Caballito de Totora, al igual que los moche. Además la agricultura, pero la agricultura e irrigación, la construcción de canales, acueductos y represas también. Utilizaron una técnica, los huachaques, las holladas o las chacras hundidas, con la finalidad de aprovechar las aguas freáticas o las aguas subterráneas. Las holladas, huachaques o chacras hundidas. El origen de la cultura chimú es un origen legendario, al igual que la cultura Sicán o lambayeque. Sus orígenes se remontan a la leyenda de Tacainamo, recopilada por un sacerdote jesuita llamado Carlos Marcelo Cornet. En el siglo XVII, la obra se llama Historia Anónima de Trujillo, ¿no? Entonces, Tacainamo habría sido el primer rey de esta sociedad. Tacainamo habría iniciado la construcción de Chanchán, que fue la capital del reino. Ahí gobernaron él y sus descendientes. A la muerte de Tacainamo, los demás reyes levantaban su propio palacio. Eran grandes palacios donde vivían con toda la familia, con sirvientes, con artesanos, gente que los atendía. Tacainamo, Huacricaur, Ñancempinco y otros soberanos más. El último de ellos fue Minchansama. Minchansama es un gran conquistador. Recuerda que Minchansama somete a la cultura Sicán o lambayeque. En tiempo de Minchansama, la cultura chimú alcanzó su mayor expansión. Minchansama fue vencido por los incas al mando de Tupac Yupanqui. La cultura chimú, además, es importante por su arquitectura. Su arquitectura se parece muchísimo a la arquitectura moche. Adobe, barro, rampa de acceso lateral. ¿Cuáles son las construcciones más importantes? La fortaleza de Paramonga, en el valle de Pativilca. Destaca Huaca Arcoíris, en La Esperanza. Pero sin duda alguna, ¿cuál es el más importante? Chanchán. Chanchán, la ciudad de barro más grande del mundo. Fue la capital del reino chimú. En Chanchán vivía la élite chimú. Los grandes señores, ¿no? Con toda la gente que los atendía, con yanaconas, seguramente con concubinas, de repente con esposas y con muchos guerreros también. Chanchán, la capital del reino chimú. Hay una muralla que separaba Chanchán del pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, es un lugar de residencia para la élite chimú. Jóvenes, Chanchán se construye por etapas. En Chanchán tenemos 10 palacios o 10 unidades arqueológicas. De los 10 palacios, ¿cuál es el palacio más antiguo? El palacio más antiguo se llama Chayhuac. Pero ¿cuál es el palacio mejor conservado? El palacio de Shudi. Antiguamente le llamaron Shudi, hoy le llaman Nicán. El palacio Nicán o el palacio o casa del centro. Y entonces cuando vas a Chanchán, vas a Nicán o vas al palacio de Shudi, ¿verdad? ¿Y qué nos llama la atención? ¿Qué vas a observar ahí? Vas a observar frisos en alto relieve, pero con motivos marinos, ¿no? Frisos que representan olas, peces, pelícanos, redes. También está presente la luna, ¿sí? Entonces, Nicán, Palacio del Centro, destaca por sus frisos con motivos marinos. Finalmente, recuerda que los chimúes fueron conquistados por los incas al mando de Tupac Yupanqui. En cuanto al arte, ¿cuál es el arte más destacado? La orfebrería. Son considerados los mejores orfebres del Perú. ¿Quiénes fueron sus maestros? Los bicús, los moche y los lambayeque. Grandes maestros, grandes alumnos, los chimú. Finalmente recuerda que los sicán, los chimú, los chinchas, los chancas y todas estas culturas fueron sometidos por los incas. Y cuando los incas los conquistaron, dan lugar a una nueva etapa, el horizonte tardío o el Tahuantinsuyo, que es un tema que veremos más adelante.
Muy bien, chicos, veamos el repaso del tema de las altas culturas andinas. Mira la pregunta número 1. La pregunta número 1, ¿por qué es importante? Porque me permite un poquito ampliar el tema de la leyenda de Nailam. Dice así: de acuerdo a la tradición oral, cuando último descendiente de Nailam decidió cambiar el lugar del ídolo sagrado llamado Liampaliek, se desataron 30 días de lluvias, luego sequías y una hambruna generalizada. Por eso este soberano tuvo que ser arrojado al mar para calmar a los dioses. En esta pregunta vamos descartando, ¿te parece? Por ejemplo, ¿qué alternativa descartamos? Recuerda que estamos trabajando en la cultura Sicán o Lambayeque, ¿verdad? Descartemos a quién, descartemos por ejemplo a quién, descartemos a Tacainamo. Porque Tacainamo tiene que ver con la cultura chimú, ¿no? Es el legendario fundador de la cultura chimú. Sacamos Tacainamo. Tacainamo habría iniciado la construcción de Chanchan. Y ahí gobernó él y sus descendientes. Tacainamo, ¿quiénes son los descendientes? Huacricaur, Ñancempinco, el último de Minchanzaman. Tacainamo, Ñancempinco son soberanos chimúes. Descartamos estos dos. ¿Qué más? Según la leyenda de Nailam, cuando Nailam llegó a ese valle donde funda el reino Sicán, Nailam también establece el culto a un dios llamado Liampaliek. Liampaliek es el dios de los Sicán o los Lambayeque. Entonces, descartemos a Liampaliek, porque Liampaliek no es el descendiente de Nailam, es la divinidad, ¿no? Entonces, el ídolo de Liampaliek fue colocado en un templo, al cual le llamaron el templo Palacio de Chot. En el Palacio de Chot, o en el templo de Chot, estaba la figura de Liampaliek. ¿Qué nos queda entonces? Fempeliek. De acuerdo a la tradición oral, cuando Fempeliek, descendiente de Nailam, gobernaba en esta cultura, en esta sociedad, se inicia la decadencia, hasta que finalmente fueron conquistados por los chimúes. La clave de la letra E, Fempeliek. Veamos la pregunta número 2. La pregunta número 2, amigos, tiene que ver con la cultura Sicán o Lambayeque. Es una pregunta de cultura general, ¿correcto? Dice, es uno de los hallazgos más importantes de la costa norte realizado por el equipo de arqueólogos encabezado por Izumi Shimada, y su desarrollo histórico corresponde a Izumi Shimada. Jóvenes, Izumi Shimada es importante porque en 1992 encontró los restos del señor de Sicán, ¿no? Y el señor de Sicán pertenece obviamente a la cultura Lambayeque. Y recuerda que la cultura Lambayeque pertenece a qué etapa, estamos en qué etapa, horizonte o periodo, o intermedio. Estamos en un intermedio tardío o segundo periodo regional, como le llaman también de los reinos y confederaciones. Entonces, el señor de Sicán, ¿no? ¿Dónde se ubica? Intermedio tardío, segundo periodo regional, Lambayeque, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa es la alternativa E, segunda regionalización de los reinos y confederaciones. Pregunta 3, sigamos con la cultura Lambayeque. Dice, la iconografía de los Lambayeques se destaca por la representación constante de... Te hago esta pregunta. Hagamos una comparación. ¿Por qué se destaca la iconografía mochica? Por la representación de el degollador, prisioneros, guerreros. Los mochi, el degollador, Ayapay, ¿verdad? Igual. ¿Por qué se destaca la iconografía Sicán o Lambayeque? ¿No? Por la representación de la máxima divinidad. Y entonces ahí está la respuesta. ¿Cuál fue la máxima divinidad de los Lambayeque? Ojo, no fue Nailam, es el dios llamado Liampaliek. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La clave de la alternativa, B de buenos. Veamos, muchachos, la pregunta número 4. Ojo, dice así, identifique el enunciado incorrecto. Veamos, alternativa por alternativa, ¿sí? Alternativa A. ¿El uso de los camellones es una característica de los pueblos altiplánicos? Sí, señor. Claro. ¿Para qué los camellones o guaru? Para evitar la helada, creando microclimas cálidos. A, sí es correcto, no es la respuesta. Alternativa B. ¿Los murales moche representan escenas militares y religiosas? Sí. Prisioneros, guerreros, el degollador, sacrificados, sacrificios humanos, ¿correcto? Bien. B, sí es correcto, no es la respuesta. Alternativa C. ¿El culto al degollador se impone en el intermedio temprano? Sí, porque la cultura moche pertenece al intermedio temprano. El degollador, Ayapaek. ¿Dónde está el degollador? En Huaque la Luna, en Huaque el Brujo, Cao Viejo. Están los famosos murales, ¿verdad? Así que no es la respuesta. Estamos buscando el enunciado incorrecto. Alternativa D. ¿El estado Huari tiene sus antecedentes en la sociedad púcara? No. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué culturas formaron a Huari? 3. Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. La clave de la letra D de dado, ¿sí? Veamos la pregunta número 5. Recordemos a Luis Lumbreras. Jóvenes, Luis Lumbreras decía lo siguiente. Luis Lumbreras estudia con detenimiento la cultura Huari. Recuerda que la cultura Huari pertenece al horizonte medio, ¿verdad? O segundo horizonte cultural. Decía Luis Lumbreras, Huari es el primer imperio del Perú. Huari es importante porque representa un estado militarista.
Y la aparición de Huari, ¿por qué es importante? Porque representó una verdadera revolución urbana, la construcción de grandes ciudades llamadas cabezas de región. Huari, el primer imperio del Perú, Estado militarista, revolución urbana. Entonces, horizonte medio, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? La clave de la alternativa es la letra A. Veamos la pregunta número 6. ¿El intermedio tardío o segundo periodo regional? Pertenecen al intermedio tardío todas las culturas que empiezan con letra Che menos Chavín. Más fácil. Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyas. Agrégale Sican o Lambayeque. Te dice la pregunta, ¿qué característica pertenece al intermedio tardío? Veamos la alternativa A. ¿La unidad política y cultural de los diferentes pueblos? No. Recuerda que los intermedios son etapas de diversificación regional, fragmentación política o fragmentación, artística. Fragmentación, diversificación, intermedios. La alternativa no es la respuesta, ¿no? Alternativa B. El desarrollo de diferentes sociedades dominadas panperuanas como Chavín, como Huari, no. Esta característica corresponde a los horizontes panperuanos, ¿verdad? Chavín, por ejemplo, el Tahuantinsuyo, por ejemplo. Alternativa C. La homogeneización religiosa en torno a una misma divinidad andina. Homogeneización, unificación, no. Un intermedio es una etapa de diversificación política, religiosa y artística. Alternativa D. El surgimiento de un conjunto de reinos, señoríos y confederaciones. Esa es la respuesta. ¿Sabes al intermedio tardío cómo le llaman también? De los reinos y confederaciones. El reino Chimú, el reino Chincha, el reino Cusco, la confederación Chanca. La clave de la alternativa, D de dado. Pregunta número 7. Las culturas pertenecientes a la primera regionalización o de los grandes maestros artesanos. Recuerda que regionalización significa fragmentación, diáspora, división. Son diferentes estilos regionales. El estilo Nazca es diferente al estilo Moche. El estilo Moche es diferente al estilo Tiahuanaco, ¿no? Entonces, primera regionalización de los grandes maestros artesanos. ¿Puede ser la alternativa? ¿Mantuvieron una unidad estilística? No, es una diversidad estilística, ¿verdad? Alternativa B. ¿Surgieron con posterioridad a la caída del Imperio Huari? No, surgieron antes de Huari. Después del Imperio Huari aparece el intermedio tardío. Ten cuidado, ¿sí? No es la alternativa B. C. Representan una diáspora política y cultural. ¿Qué significa diáspora? Separación, rompimiento, fragmentación. La clave de la alternativa, la letra C de casa. Veamos la pregunta número 8. Recuerda que la cultura chavín es la cultura matriz del Perú. Las demás culturas como Tiahuanaco, como Huari, heredaron a los chavinos. ¿Pero qué heredaron? La religión, el culto al dios de las varas, el dios de los báculos. Dice la pregunta 8. El culto a o al sería la síntesis de las ideas religiosas que a partir del formativo Chavín de Huántar se mantuvieron en el tiempo pese a las renovaciones o transformaciones locales a lo largo del desarrollo histórico de las culturas posteriores. ¿El culto a qué dios? El culto a el dios de las varas, el dios de los báculos o el dios que llora, como algunos le llaman también. El dios de la fecundidad, el que anuncia las lluvias, el dios de las varas, es la alternativa a la clave C de casa. Veamos la pregunta 9. Hagamos una comparación. Dice la pregunta 9, los antecedentes de la cultura moche se encuentran en las culturas formativas de la región como. A ver, ¿qué cultura antecede a Chavín? Caral. Chavín tiene su base en Caral. ¿Qué cultura antecede a Tiahuanaco? Púcara. ¿Qué cultura antecede a Huari? Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. ¿Qué cultura antecede a Moche? Mira, antes que los moches aparezcan en el intermedio temprano, ¿qué culturas fueron anteriores en la costa norte? 4. Vicús, Salinar, Virú y Cupisnique. Moche es una síntesis de 4 culturas, Vicús, Virú, Salinar y Cupisnique. Las 4 culturas cohesionadas, mezcladas, formaron a Moche en el intermedio temprano. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? C de casa. Veamos la pregunta 10. John Rowe clasifica las altas culturas. Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío, ¿verdad? Entre los horizontes están los intermedios, intermedio temprano, intermedio tardío. Intermedio temprano o primera regionalización. Intermedio tardío, segunda regionalización. Intermedio temprano o de los grandes maestros artesanos. Intermedio tardío de los reinos y confederaciones. ¿Qué nos están preguntando? Entre el primer y segundo horizonte que se ubica, un intermedio llamado temprano. O ¿cómo le llaman también? Vamos, ¿qué buscamos la respuesta? ¿Cuál es? Intermedio temprano o de los grandes maestros artesanos. Nazca, Moche y Tiahuanaco, las culturas más importantes. Muy bien, veamos la pregunta 11. Es una pregunta bastante sencilla. Ojo, pregunta de examen de admisión, recuerda. Desde el punto de vista arquitectónico, los pueblos de la costa central ubicados en el intermedio temprano destacaron básicamente por... Aquí tienes que recordar lo siguiente. ¿Qué culturas pertenecen al intermedio temprano? Hemos hablado de 3, las más importantes, ¿no? Nazca, Moche y Tiahuanaco. Moche en la costa norte, Tiahuanaco en el altiplano.
¿A qué cultura se refiere? Nazca. ¿Sí? Nazca. Bien, entonces dice así. Desde el punto de vista arquitectónico, los pueblos de la costa central, ubicados en el intermedio temprano, o sea, Nazca, ¿por qué destacaron? Por la construcción de grandes sistemas de irrigación, canales, acueductos, represas. Los Nazca y los Moche fueron grandes ingenieros hidráulicos. Debían las aguas de los ríos pues a los campos de cultivo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La clave de la alternativa es la letra C de casa. Bien, mira la pregunta número 2. Es una pregunta un poco para analizar y con algunos datos adicionales. Ojo, fue una sociedad centralizada y compleja, capaz de manejar una gran población y generar un excedente productivo mediante una organización económica altoandina que le permitió el control de un territorio con acceso a diferentes ecologías situadas a largas distancias y en torno a un dios visco y misterioso. ¿Nos referimos a quién? ¿No? Recuerda, una sociedad que controló diferentes regiones a través del comercio interregional, a través de la política de enclaves, a través del control vertical de los pisos ecológicos. Es una sociedad que edificó Calasasaya, es una sociedad que edificó la Puerta del Sol, donde está el dios de las varas, el dios de los báculos, el dios visco, como algunos también le llaman. ¿A qué sociedad me refiero? Política de enclaves, control de pisos ecológicos, Calasasaya, la Puerta del Sol, el Quero. ¿A qué cultura identifican? A la cultura tiahuanaco, ¿de acuerdo? Mira la pregunta número 3. Una pregunta bastante sencilla para completar. Ojo, la actividad principal de los pueblos de la meseta altiplánica a partir del año 100 después de Cristo fue la misma que se complementó con y la que permite la alimentación de una creciente población. Recuerda que estamos en la región de la Puna, en el altiplano. Los habitantes del altiplano, ante la escasez de recursos, ¿qué hicieron? Tuvieron que bajar a los valles de la costa, Yunga, Quechua, para obtener productos a través del comercio, ¿no? Pero para subir y bajar los productos, ¿qué necesitaron? Un excelente sistema de transporte, la ganadería, la domesticación de auquénidos. Entonces, ¿cómo se completa la expresión? La actividad principal de los pueblos altiplánicos, a partir del año tal, fue el comercio intervalles. ¿Y con qué se complementó? Con la domesticación de auquénidos, la ganadería. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La clave de la alternativa es la letra A. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, chicos, con la pregunta 14. Dice así. Los tiahuanacos perfeccionaron la tecnología agrícola de sus antecesores locales, y fueron la base religiosa de en una misma tradición cultural a través del tiempo. ¿Qué tal si comparamos con la costa norte? Jóvenes, en la costa norte hay una tradición cultural. Cupisnique, Salinar, Moche, Chimo. En el altiplano, ¿cuál fue la tradición cultural que se mantiene a través del tiempo? Pucará, tiahuanaco, Huari. Y los incas llegaron después. Pucará, formativo. Tiahuanaco, intermedio temprano. Huari, horizonte medio. Los incas, horizonte tardío. Es Pucará, tiahuanaco, Huari. Entonces, ¿cómo se completa la expresión? ¿No? Los tiahuanacos perfeccionaron la tecnología agrícola de sus antecesores, los Pucará, y fueron la base religiosa de los Huari, en una misma tradición cultural. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa es la letra E, ¿de acuerdo? Pregunta 15. Gracias a los hallazgos realizados en el complejo Moche de San José de Moro, año 92, se conoce que el poder del personaje central encontrado en ese lugar se deriva de ¿qué? Recuerda, ahí se encontró la famosa sacerdotisa de San José de Moro, aquella mujer que organizaba la ceremonia del sacrificio. Se encontró la copa o cáliz y el cuchillo con el cual degollaba al prisionero. Se asocia a una divinidad femenina encargada de los sacrificios humanos para propiciar la buena cosecha, la buena siembra o para poner fin a los fenómenos de la naturaleza o a la furia de los dioses. La sacerdotisa Moche de San José de Moro, un personaje básicamente de tipo religioso. ¿Recuerda? Entonces, ¿cuál es la clave? Es la alternativa C de casa. Pregunta 16. ¿El éxito económico de los tiahuanacos radicó básicamente en qué? Recuerda la economía de tiahuanaco por qué se caracteriza la política de enclaves, el control vertical de los pisos ecológicos. Tiahuanaco es un estado colonizador que gracias al comercio controló amplios territorios. El comercio intervalles, el comercio interregional. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos, la alternativa es la letra B. ¿A través de qué? De la política de enclaves o control vertical de los pisos ecológicos. Pregunta número 17, muchachos. La tradición administrativa de los Huari permitió el control de la mano de obra agrícola y artesanal desde... ¿Por qué es importante la cultura Huari?
El primer imperio del Perú es un estado teocrático. ¿Cuál es el mecanismo de expansión? La guerra. Pero ¿cuál es el mecanismo de control? La construcción de grandes complejos urbanos o de grandes ciudades, como le llaman también las ciudades cabezas de región, como Piquillacta, como Viracochapampa, como Huari, la capital, como Cajamarquí en Lima, los núcleos urbanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es la letra, las ciudades cabezas de región, ¿sí? Pregunta número 18. Pregunta 18. La segunda integración cultural en los Andes tuvo como epicentro geográfico, pregunta fácil, la segunda integración o la segunda homogenización o el segundo horizonte cultural donde destaca la cultura Huari. Entonces pregunto, chicos, ¿en dónde aparece la cultura Huari? ¿En qué departamento? Aparece en la Sierra Sur. ¿Cuál es la clave? Aparece en la Sierra Sur en Ayacucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa es la alternativa de Dedado. Recuerda que Huari es una síntesis de tres culturas, de la cultura Huarpa en Ayacucho, de la cultura Nazca en la costa central y de la cultura Tiahuanaco. De los Huarpa heredaron técnicas de cultivo, de los Nazca la cerámica polícroma, de los Tiahuanaco la religión, el culto al dios de las varas, de los báculos, ¿verdad? Entonces, Huari es una síntesis de Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. ¿Cuál es la clave, chicos? Es la alternativa, la letra C de casa. Veamos la pregunta número 20. Una pregunta bastante interesante que un poco resume el tema, ¿de acuerdo? Dice así. Son características del estado Huari excepto. Cada vez que recuerdes a Huari, que no vamos a recordar, ¿qué vas a recordar? Huari, horizonte medio. Huari, Ayacucho. Huari, síntesis, Huarpa, Nazca, Tiahuanaco. Huari, el primer imperio del Perú. Huari es un estado militarista, ¿no? Huari, la religión, el dios de las varas. Huari, ¿cuál fue el mecanismo de expansión? Las ciudades cabeza de región. O digamos, los grandes centros urbanos. Por eso es importante Huari, la revolución urbana Huari, en el mundo andino, en el Perú también. Entonces dice la pregunta, ¿qué características no corresponde a Huari? Ojo, alternativa A, ¿constituyeron una sociedad imperial temprana? Sí, el primer imperio del Perú, horizonte medio, ¿verdad? Sí corresponde. B, construyeron una extensa red de caminos para asentarse política y militarmente también. Recuerda que la red de caminos unían las ciudades de Huari, tanto en la costa como en la sierra. B si corresponde. Alternativa C. Los núcleos urbanos regionales coordinaban con un poder central fuertemente organizado. Claro que sí, ¿no? Desde la capital se controlaba todo el imperio Huari. Es cierto. Alternativa D. Se impone una misma ideología religiosa asociada al dios de los bastones, al dios de las varas. Es correcto, el dios de los varas, el dios de los báculos, que viene de Chavín, de Tiahuanaco también. La alternativa E. Los centros provinciales florecieron en el aspecto económico y artístico de manera independiente a la metrópoli. La clave es la letra E. ¿Por qué? Porque de la capital, de la metrópoli, se controlaban los centros provinciales. Los centros provinciales dependían de la capital, tenían subordinación a la capital. ¿De acuerdo? La clave de la letra, entonces, la letra E. Muy bien, chicos, hemos terminado el tema de las altas culturas andinas. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todos, suerte.